Buenas, buenas. Seguimos. Estadística descriptiva poblacional número 24. Lo último que quedó en pantalla es esto. Enfatizamos en el 23 y bueno, en el 22 creo que también, el tema del teorema central del límite como gran teorema de la estadística inferencial. Estadística inferencial. No voy a volver a repetir lo que es la estadística inferencial y sus ejemplos. Y tampoco voy a volver a reiterar todo lo que vimos del teorema central del límite porque ya sabemos. Lo que sí queda bien claro que cuanto más grande sea el tamaño de la muestra de la población, mejor aproxima el X promedio, o sea, ese promedio muestral, a lo que sería una distribución normal. En todo caso, el ejemplo era n igual a 160 y podría ser una muestra más grande aún, tomando intervalos chiquitos, intervalos de clase chiquitos del histograma y aumentando el número de la muestra, vemos que estas barritas, una contigua pegada a la otra, quedan como medio apelmazadas y contenidas por la misma curva verde que es la distribución normal de Gauss. Sí, o sea, si yo tengo una distribución cualquiera, pongamos que esta sería la ojiva o la curva que envuelve todo el histograma de mis datos de la población, donde X sería, en todo caso, qué sé yo, la altura de las personas, el poder adquisitivo, qué sé yo, lo que sea. Y P sería la frecuencia relativa, la probabilidad de encontrar un individuo que mida X. Bueno, y esta es la esperanza de la población. Si yo saco el promedio, o sea, saco varios promedios, por ejemplo, con n igual a 100 saco un promedio, con otra muestra de n igual a 100, n igual a 100 saco otro promedio, con otra muestra de n igual a 100, por ejemplo, ahora decir n igual a 100, saco otro promedio, así varios promedios. Todos esos promedios que puedo sacar indefinidamente siguen, cuanto mayor sea el n de la muestra de la población, siguen, como se ve en este segundo gráfico, una distribución normal. O sea que todo el histograma que yo podría estar graficando acá queda casi contenido por esta curva que sería una distribución normal, que es una campana de Gauss, donde el eje X sería el X promedio y donde P sigue siendo la probabilidad. En todo caso, esto sería la esperanza poblacional, el mu. Pero bueno, el X promedio sigue una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema central del límite. Bueno, ya está. Sigamos. Voy a bajar la pantalla, porque si no, no sé. A ver qué dice. La estadística inferencial eh, se encarga de esto. Bueno, hablamos de estadística inferencial e intenta reproducir la población a partir de una muestra. Esto sigue, o sea, la estadística inferencial infiere, que infiere va de lo particular a lo general. Lo particular es la muestra, lo general es la población. O sea que a través de una muestra de la población yo trato de estimar, ¿no? Trato de reproducir la población a través de qué? De esa muestra, porque con la muestra calculo el promedio muestral y ese promedio, cuanto más grande sea n, mejor aproxima o tiende a la esperanza de la población o promedio poblacional. Acá puse n teniendo infinito como diciendo, bueno, n tiende al total de la población, que puede ser una población enorme de 4 millones de habitantes, como la capital federal o cualquier ciudad del mundo. Bueno, es eso. El infinito no existe, significa toda la población. Bueno, ¿qué más puse? Voy a bajar un poquito la pantalla porque no sé ni lo que puse. Ahora sí. Eh, Acá dice como título, otra vez, aproximación de distribución normal, ley de los grandes números. Ahora vamos a hablar de la ley de los grandes números. Creo que habíamos hablado en una oportunidad. Ahí está. Eh, eh, a esta última expresión que vemos acá, a esta última expresión donde el X promedio se acerca o estima o se aproxima al mu, que es la esperanza o promedio poblacional, también se lo suele llamar esperanza poblacional, me parece. Bueno, este X promedio, cuanto más grande sea el número de la muestra, n tiende a la población, el mu se aproxima a la esperanza de la población. Eh, eh, o sea, el X promedio se aproxima al mu de la población, a la esperanza poblacional. Esta expresión que tenemos acá, que estoy redondeando con lápiz óptico,
no es otra cosa que la consecuencia de la famosa desigualdad de Chebyshev. Y ahora vamos a ver lo que es la desigualdad de Chebyshev. No sé si la vamos a ver ahora. Me parece que esto lo vamos a ver acá, dice, la desigualdad de Chebyshev, la vamos a ver cuando veamos la medida de dispersión, no la vamos a ver ahora. Me adelanto y les digo, cuando veamos medida de dispersión, vamos a ver la desigualdad de Chebyshev, y con la desigualdad de Chebyshev vamos a poder demostrar la ley de los grandes números. Esto es la ley de los grandes números, que el X promedio se aproxima al mu de la población o la esperanza poblacional, cuanto más grande sea el número de la muestra. ¿Eh? Esto es la ley de los grandes números, esto que está acá. Ahora creo que abajo lo puse. Esta ley que está acá, donde el X promedio se aproxima al mu, cuanto más grande sea el número de la muestra, bueno, esto es la ley de los grandes números. Y esta ley de los grandes números se demuestra con la desigualdad de Chebyshev, que no lo voy a mostrar ahora, lo vamos a ver cuando veamos medida de dispersión. Ahora estamos en la parte, digamos, de medida de tendencia central, pero cuando veamos medida de dispersión vamos a ver la desigualdad de Chebyshev, y con la desigualdad de Chebyshev vamos a demostrar la ley de los grandes números. Bueno, esto ya lo dije, el n grande, el n la población, cuando uno n tiende a infinito, lo que está diciendo es n teniendo a n, donde n es el total de la población, y n es la población que la podemos considerar muy grande, como los 4 millones de personas. Bueno, siempre lo ¿qué más? Bueno, eh, yo no sé si me acuerdo, la ley de los grandes números, sí, creo que lo habremos mencionado antes. Sí, creo que lo habíamos mencionado antes. Voy a fijarme nada más. Esto del cuartil, tercer cuartil. Bueno, a ver. Creo que lo mencioné en algún momento, pero no importa. Eh, no. No, lo mencioné solamente. Perdón, quería saber si estaba, perdón por el interrupto, pero ahí. Esto es la ley de los grandes números, ya lo vamos a demostrar con la desigualdad de Chebyshev, lo vamos a ver más precisamente cuando veamos medidas de espacio. Pensé, lo mencioné la ley de los grandes números en alguna oportunidad, pensé que ya lo había escrito acá, pero bueno, acá está, ya se las presento. Esta es la ley de los grandes números que se va a demostrar con la desigualdad de Chebyshev y listo. Ya lo veremos eso. Lo más importante es destacar el teorema central del límite, que el X promedio se aproxima a una distribución normal, como lo vimos en el video pasado y como lo estamos repasando ahora. Esto es la ley de los grandes números, que el X promedio se aproxima a mu. Lo habré mencionado en otros videos, me parece. Si bien creo que, si bien no me acuerdo, creo que sí. Pero no importa. Esta ley de los grandes números se va a poder demostrar con esta desigualdad de Chebyshev que vamos a ver en medida de dispersión. Bueno, ahora viene otra cosa. Uno, ahí se escucha bien, ahí se escucha bien, ¿Cómo? ahí se Sí, escucha sí, sí, bien. sí. Sí, Ok, sí, sí. y hubo un interrupt que decía internet inestable, por eso. Ah, no, 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 todo bien, todo bien. Yo cuando digo internet inestable me callo para no decir nada, o sea, me callo a propósito porque si no lo que digo no se escucha. Siempre hay mala señal y por ahí. Bueno, ahora sí, aparentemente está todo bien. Eh, Vamos a ver un nuevo tema, bueno, un nuevo tema dentro de lo que estamos analizando, que está dentro de la estadística descriptiva poblacional, que se llama la regla de Sturges. Eh, la regla de Sturges, se escribe Sturges, pero se dice Sturges. Es una regla que Eh, como hay otras reglas también, esta creo que es la más popular dentro de la estadística, que me va a decir qué número de intervalos de clase yo debería tomar en una serie de datos. O sea, a mí me arrojan una serie de datos, ¿no? En un problema, como las 80 notas de los alumnos, que es el problema que venimos arrastrando, o cualquier problema de datos que tengo que agrupar. Me tiran en las notas
de 80 alumnos, o me tiran, qué sé yo, los sueldos de 80 personas, o la estatura de 80 personas, no importa el problema que sea. Y yo tengo que ordenar toda esa información, todos esos datos en intervalos de clase. Ninguno, digamos, el problema no me dice que lo haga de una forma o de otra. Los números de intervalos de clase los tengo que generar yo. Pero yo nunca les dije hasta ahora cómo generar los intervalos de clase. Lo que hicimos durante estas clases es generar una serie de intervalos de clase que de alguna manera incluyan todos los datos del problema. Pero no les dije en qué forma agrupar. Bueno, una de las formas de poder agrupar datos en intervalos de clase es la regla famosa de Sturges. Esta famosa de este hombre, si no me equivoco, de la década de 1927, casi 100 años, 1926. Pero, como dice acá, al principio no es necesario utilizar dicha regla para agrupar datos de intervalo de clase como lo hemos hecho. O sea, no hay que, ustedes pueden agrupar en intervalos de clase todos los datos o cualquier data de cualquier problema de la forma como se les antoje. Los intervalos de clase los pueden generar en forma arbitraria como se les antoje, siempre y cuando sus intervalos de clase, bueno, de alguna manera agrupen todos los datos del problema, si no, no tiene sentido. En principio no hace falta seguir ninguna regla, pero tampoco les dije de cómo hacerlo en forma ordenada o a través de qué regla. Bueno, una de las reglas es la regla de Sturges, y si no quieren usar la regla de Sturges, utilicen la regla que quieran o no utilicen ninguna regla y agrupen en intervalos de clase todos los datos del problema. Una de las reglas es esta. Herbert Sturges, 1926, creo que, no sé si era alemán, no me acuerdo, creo que era un matemático alemán, deduce una fórmula para el número de intervalos de clase posibles dado una cantidad n de datos a agrupar, como en el caso de las 80 notas del problema que venimos arrastrando, para que su histograma se asemeje a una distribución normal. Porque el tipo lo que hizo es pensar en qué forma agrupar ordenadamente todos esos datos en cierta forma, en intervalos de clase, para que ese histograma se aproxime lo mejor posible a una distribución normal. Y cuando digo que se aproxime a una distribución normal, que se aproxime a una distribución cuya curva que envuelve al histograma sea una campana de Gauss o se aproxime a una campana de Gauss. Ese es el sentido, ¿no? Del trabajo de Sturges. Bueno, no voy a demostrar la fórmula de Sturges que estamos viendo acá precisamente. No la voy a demostrar, pero más o menos les digo, y después les digo de dónde sacar alguna demostración interesante para aquel curioso matemático que le interese. No lo voy a hacer acá. Pero me adelanto, hay que utilizar análisis combinatorio. El tipo utilizó análisis combinatorio para llegar a esta formulita de acá. K igual a 1 más 3,322 por logaritmo decimal de n. Logaritmo en base 10, ¿eh? Logaritmo en base 10. N es el número total de datos de la población y K va a ser el número de intervalo de clase que ustedes tienen que generar. Con ese número ustedes pueden calcular, ahora vamos a aplicar esa fórmula, pueden saber qué cantidad de intervalos de clase deberían utilizar para que ese histograma quede envuelto en forma aproximada por una distribución, por una campana de Gauss que tiene que ver con una distribución normal. Que se asemeje, ¿no? O sea, que se aproxime. Que esa campana de Gauss casi envuelva a casi todo el histograma de datos. Para eso trabajó Sturges en el tema. Pero hay que utilizar análisis combinatorio para llegar a esta fórmula, lo cual no pienso mostrar aquí. Bueno, ¿qué más? Ay, me fui de... Perdón, muchas veces se me va... A ver, me fui...
Acá, estamos acá. Se me fue, voy a tratar de moverlo. Muy sensible esto. A ver, ¿qué dice este otro cuadro? Ahora, si los datos no corresponden a una distribución normal, es posible que se requieran clases adicionales. Porque esto, a ver, esto es un detalle técnico. Muchas veces uno aplica la regla esta de Sturges, saca acá, que es el número de intervalo de clase, bueno, y se da cuenta que por ahí, con ese número de intervalo de clase, agrupo en un histograma todos los datos, y ese histograma no queda casi envuelto por una campana de Gauss. Entonces, eh, puede ser que esa agrupación de datos, ese histograma no siga una distribución normal. Entonces se dice que se requieren clases adicionales, o sea, intervalos de clase agregados. Bueno, este tipo, Dan, en 1976, creo que se dice Dan, Doane se escribe, propone una modificación de la fórmula para poder incorporar ciertas asimetrías de histogramas. O sea, asimetría de histogramas significa que el histograma no encaja bien dentro de una campana de Gauss, eso significa. Entonces, cuando ese histograma no encaja bien dentro de la campana de Gauss, hay que agregar ciertas clases, un número de clases agregado, adicional, para que sí pueda encajar. Bueno, eso es lo que quiere decir. Ese trabajo de Doan lo encuentran acá en internet, acá copian esto, lo pegan en Google y ahí lo pueden encontrar. Para el interesante o exquisito matemático, acá no lo pienso mostrar, lógicamente, es un trabajo que hace este matemático Dan en 1976, agarrando el trabajo de Sturges, y dice, bueno, si el histograma no encaja bien dentro de una campana de Gauss, significa que no es muy simétrico, y para que de alguna manera ese histograma pueda parecerse un poco mejor a una campana de Gauss, bueno, o quede bien envuelto dentro de una campana de Gauss, entonces hay que agregar ciertas clases, ciertos intervalos de clase para que quede mejor agrupado, eso es lo que quiero decir. Bueno, pero no viene al caso, es un detalle, acá está el paper para leerlo. Bueno, acá que dice, de todas formas, la regla de Sturges o de Dan conducen a la suavización del histograma y sus polígonos de frecuencia relativas para que se asemejen a una distribución normal o acampanada cuando el número n es muy grande. Bueno, a ver, n es el total de la población. La cuestión es la siguiente. Eh, Esas dos reglas, la de Dan es más, digamos, es el perfeccionamiento de la regla de Sturges, lo que hace es suavizar el histograma para que encaje bien dentro de esa curva, ¿no? De ese polígono de frecuencia relativa, si lo queremos llamar así, para que ese histograma encaje bien dentro de esa curva envolvente que sería una campana de Gauss. O sea, para que ese histograma quede bien metido dentro o bien envuelto dentro de la campana de Gauss y se asemeje a una distribución normal. Bueno, listo. Diagrama de esto. Eh, o sea, de cualquier forma, la regla de Starser sigue siendo bastante buena, más allá de que Dan lo perfeccionó en 1976, sigue siendo bastante buena en forma aproximada para n grande, n es obviamente la población, eh, para que sea una distribución simétrica, o sea que para que el polígono de frecuencia relativa acampanado, ¿no? O sea acampanado y se aproxime a una distribución normal. Entonces, bueno, a ver, de cualquier forma, la regla de Starser sigue siendo bastante buena en forma aproximada para n grande. Sea su distribución simétrica, polígono de frecuencia relativa acampanado, o asimétrica, todo lo contrario. O sea, lo que quiere decir toda esa frase es que sea simétrico o asimétrico, sea acampanado o no acampanado, la regla de Starser sigue siendo bastante buena. Bueno, por eso puse K aproximadamente el número de intervalo de clase como 1 más 3,322 por logaritmo n, donde el n es el número de edad. Bueno, ¿qué más? Bueno, dentro de la regla hay que destacar algo interesante. La regla de Stark se dice así, o sea, no es solamente aplicar esta fórmula, ¿no? Que vemos acá.
1 más 3,322 logaritmo de n, donde n es el total de datos y k es el número de intervalos de clases a agrupar. Para aplicar bien la regla de Starser tengo que tener en cuenta esto que estoy diciendo acá arriba. La regla de Starser dice que si la parte entera de k es un número par, se le suma 1. Y si es impar, se deja como está. ¿Por qué se hace esto? Porque parte de la regla de Starser no es solamente aplicar la fórmula, hay que hacer esto. Ahora lo vamos a aplicar en un ejemplo. La regla de Starser dice que si el número k, la parte entera, porque k va a dar con esta horrible fórmula, no esperen que k sea un número entero, ¿eh? No, este número va a ser un número con decimales. Un número feo con decimales, bueno. Entonces, la regla de Starser dice que si la parte entera de ese decimal, si la parte entera de k es un número par, se le suma 1. Y si es impar, la parte entera de ese k se deja como está, no se le suma 1. Eso es lo que dice la regla. Por ejemplo, si k es 36,17, porque la fórmula me da esto, o en su parte entera 36. Entonces, 36 es par, bueno, si es par se le suma 1. 36 más 1, 37. Entonces se hacen 37 intervalos de clase. 37 intervalos de clase. Agrupan todos esos datos en 37 intervalos de clase exactamente. Ahora, si me hubiese dado con la fórmula 37,29, su parte entera es 37. Entonces 37 es impar, no es divisible por 2. Entonces, bueno, no se le suma nada. Se dejan 37 intervalos de clase. Eso es lo que dice la regla. Ahora la pregunta es, ¿por qué el número de intervalos de clase tiene que ser impar? Ahí está la pregunta. ¿Por qué tiene que ser impar? Bueno, la respuesta es sencilla. Esto sirve para simetrizar el histograma. Y acá, como dice, la respuesta es sencilla y es para simetrizar el histograma y su polígono de frecuencia relativa. Es decir, que la mayoría de los datos se acumulen alrededor del promedio, dando la impresión de un polígono de frecuencias acampanado semejante a una distribución normal. Lo que quiero decir que cuando uno aplica esta regla y que en el caso de que K sea par, la parte entera de K sea par, se le suma 1, y si la parte entera de K es impar, no se le suma nada. La idea es que siempre K sea un número impar. ¿Y por qué? Por el solo hecho de que si K, el número de intervalos, es impar, entonces todo el histograma va a quedar dentro de esa curva envolvente que va a ser la campana de Gauss, que es una distribución normal, que es una distribución que simetriza el histograma. Eso es lo importante de la regla de Stark. Bueno, por ejemplo, si yo tuviese una recta, bueno, a ver, lo vamos a ver intuitivamente, lo de la regla de Stark, ¿no? Si yo tengo un segmento de A a B, ¿no? Y bueno, ¿cuántos intervalos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Bueno, si yo tengo 7 intervalos, supongamos que son 7 intervalos de clase, bueno, el del medio es el intervalo del medio, este que está en corchete rojo, es el intervalo 3, 4. O sea que el promedio, bueno, el X promedio eh, el X rayita, que está acá, queda obviamente contenido dentro de este intervalo de clase, ¿no? 3, 4. Yo sé que ese X promedio, que sería una medida de tendencia central, que siempre casi está en el medio de la distribución, está metido ahí adentro. Pero si el número de intervalos llegase a ser par, hay un problema. Acá en el segundo ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 8 intervalos de clase. Entonces el X promedio es difícil de ubicar, porque el X promedio no queda bien en un intervalo, ni queda en este de la derecha que va de 4 a 5, ni queda en este que está en la izquierda que va de 3 a 4. No lo sé encajar, no sé encajar el X promedio, el promedio muestral. En cambio, en el primer ejemplo sí sé encajar el promedio muestral. ¿Por qué lo sé encajar? ¿Por qué se encaja? Porque el X promedio queda en el intervalo del medio, que es el intervalo 3, 4. Y eso es porque acá estoy trabajando con un número impar
de intervalos, que son 7. Al quedar un número impar de intervalos, siempre queda un intervalo del medio que da la posibilidad de poder encajar o ubicar el X promedio, o sea, el promedio muestral. En cambio, cuando trabajo con un número par de intervalos, es difícil encajar, no sé en qué intervalo va a meterse el X promedio, por eso lo puse entre signos de interrogación. Esa es la explicación del porqué de la regla de Sturges. Uno tiene que quedarse con un valor K, número de intervalos de clase impar, para poder encajar bien el promedio en el medio como medida de tendencia central, y eso lo que hace es simetrizar el histograma para que ese histograma encaje bien dentro de la campana de Gauss. En cambio, si es par, ese es el problema. El promedio no lo sé encajar correctamente. Bueno, y no sé en qué intervalo va a estar. Por eso, en el caso que me dé la regla de Sturges un valor de K tal que su parte entera es par, tengo que sumarle 1 para que sea impar, y al ser impar voy a poder encajar bien el promedio, ¿no? X barra, dentro del intervalo del medio, como pasa en este primer ejemplo. Bueno, es una idea intuitiva lo que estoy presentando en la recta real, ¿no? Como intervalo de clase. Bueno, todo esto lo dije acá. Como se ve en la segunda figura, el número par de intervalos es impreciso, simetrizar, ubicado casi en el medio, la media, la moda y la mediana, que son medidas de tendencia central que ya hemos visto, las sé ubicar bien en ese intervalo 3-4, ¿no? Las sé ubicar bien porque todas esas medidas de tendencia central sé que van a estar dentro de este intervalo 3-4 que está en rojo, porque justamente ese intervalo está justo en el medio de la distribución. En cambio, si el número de intervalos es par, es difícil ubicar la media, la moda y la mediana acá porque no sé en dónde ubicarlo. Eso es lo que hice. Bueno. Bueno, veamos esto en el ejercicio 1. Bueno, esto lo hizo el GeoGebra, este gráfico, como siempre sabemos. Lo hace el gráfico, y si cambiamos la cantidad de intervalos de clase del ejercicio 1, por ejemplo, hay 8 intervalos, ¿no? En principio acá se ven 8 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, agrandando un poquito la pantalla. Up, 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 up. Y acá está. Acá tenemos 8 intervalos, ¿no? Bueno, el X promedio daba 75,25, una cosa así. Bueno, acá está el X promedio. Línea de puntos, este es el X promedio, está como medida de tendencia central casi en el medio de la distribución. ¿Qué vemos? Que acá hay efectivamente 8 intervalos de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá hay 8 intervalos de clase y el número 8 es un número par. Y si es un número par, es un número malo. Porque sabemos que el número de intervalos de clases, según la regla de Sturges, para que quede simetrizada la figura, tiene que ser impar. Y acá vemos que es malo, porque si bien el X promedio es este, ¿no? La línea de puntos, 75,25. A la izquierda del promedio quedan 1, 2, 3, 4 intervalos de clase. Y a la derecha del X promedio, sin contar este donde está el X promedio, quedan 1, 2, 3 intervalos de clase. Entonces, en medio como que el X promedio no queda bien ubicado, o sea, queda como que no simetriza bien, ¿no? El histograma. Deberían quedar la misma cantidad de intervalos de clase a la izquierda del promedio y a la derecha del promedio. Bueno, la idea es esa, ¿no? Para simetrizar. En cambio, si nosotros tomásemos 9 intervalos, vamos a agrandar la pantalla, y si podemos un poquito más, mejor. Ahí está. Borrarlo con cuidado para que no se vaya. Ahí. Si ahora trabajamos con 9 intervalos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. ¿Qué es lo que sucede? Como lo veíamos en la recta real. Está bien, el X promedio sigue siendo, obviamente, 75,25, porque es el mismo problema de los 80 notas que hemos arrastrado durante varios videos. Y vemos que el X promedio está dentro de este intervalo de clase. Esta es la línea de puntos que indica dónde está, obviamente, el X promedio. Es como que esta barra, ¿no? Que marca el X promedio, 75,25, divide en la mitad el histograma. ¿Por qué? Porque a la izquierda de este promedio tenemos 1, 2, 3, 4. Y a la derecha de este promedio tenemos 1, 2, 3, 4 intervalos. O sea, tengo la misma cantidad de intervalos de clase a la izquierda del promedio y a la derecha del promedio. Como que de alguna manera, si tomo 9 intervalos y no 8 como antes, queda mejor simetrizado el histograma. Y al quedar mejor simetrizado el histograma, es como que va a encajar dentro de la campana de Gauss mejor que el anterior. O sea, más allá de la campana de Gauss, queda mejor simetrizado. Olvídense ahora de la campana de Gauss. En el caso de que sea 8 intervalos como lo vimos antes, no queda bien simetrizado, porque la cantidad de intervalos de clase a la izquierda son 4 y a la derecha son 3. Pero en el caso que sea en vez de 8 intervalos de clase, fuesen 9 intervalos de clase, entonces, si bien el X promedio sigue siendo 75,25, pero vemos que a la izquierda de la distribución hay 4 intervalos de clase y a la derecha de la distribución 4 intervalos de clase. Entonces, queda mejor simetrizado, tiene la misma cantidad de intervalos de clase a la izquierda y a la derecha. Bueno, corto aquí, seguiremos, no sé, creo que ya con la regla de Starses ya terminé. Seguiremos o con la regla de Starses o con otro tema. Pero bueno, a repasar todo esto, eh, si bien no, tendría que ver lo que sigue. Vamos a bajar un poquito la pantalla, pero sí, lo dejo para después vemos lo que sigue. Eh, pero bueno, la clase que viene seguiremos con estadística descriptiva poblacional en 25. Seguiremos viendo otras cosas importantes dentro de la estadística. Así que bueno, a repasar, vean todos estos dos últimos videos. Siempre enfatizamos la teoría, no es un tema difícil, pero muchas veces repasamos las cosas porque tienen que quedar bien claras. Más allá de los problemas que uno haga, uno tiene que saber lo que está haciendo conceptualmente, teóricamente, porque si no tiene sentido. Así que bueno, veremos con lo que sigue. He escrito mucho, no me acuerdo lo que sigue después de todo esto, pero bueno, sí, estamos dentro del tema. Así que bueno, nos vemos en 25 este, y a repasar, y a hacer ejercicios, y a traer dudas, y poner comentarios. Pero sí, los ejercicios que tengan que hacer no son con grandes cuentas, son tediosas las cuentas, hay que hacerlas a mano, se pueden hacer a mano, pero también hay plataformas como el GeoGebra y otros, o como el Excel, que pueden hacer todas estas cuentas y estos hermosos gráficos sin necesidad de levantar un lápiz. Pero bueno, la idea es que razonen y entiendan los conceptos, y eso es lo importante. Así que bueno, nos vemos la clase que viene a repasar y espero que les haya gustado. Chau, chau.